Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Gracias a Dios, hoy es viernes ya 14 de junio del 2023 y aquí estamos sus amigos José Saldaña Rico acompañado del Pato Tío, aquí es el Pato Lucas y también aquí tengo yo a mi compañera la tía Juana, este muñequito que es Pai Pai, es origen de esta tan especial zona que es el brazo fuerte de México, la Baja California. Les saludamos entonces este programa que es el número 55 de Un Rico Café con Saldaña. El día de hoy, gracias a Dios, viernes, iniciamos como es costumbre con nuestra canción, diciéndole a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que compartan este trabajo y que disfruten sobre todo este fin de semana en esta que es una especial zona que es la de nuestra ciudad de Tijuana. Entonces, va para todas y todos ustedes la canción de Carlos Cortés Bustamante y que dice así. A ver, ¿qué les parece? ¿No quiere salir la canción ahora? Realizando gentil y generosa los sueños y costumbres de su gente. Entonces, algo dice que está fallándonos el inicio de este programa, pero sin embargo les digo a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que ustedes están viendo la imagen de personalidades que dejaron un legado y es el que nos hace presente esto. Mauricio Orrantía, muchísimas gracias. Tarcisio Villarreal Hernández, muchísimas gracias. Ángel Jim Moore, muy amable por estar aquí con nosotros, porque en este contexto las imágenes que ustedes están viendo y son el producto del inicio de el programa 55 es, mira, la señora es María Rubio de Sandoval. Nuestro invitado tiene que saber que esa personalidad, María Rubio de Sandoval, fue la que generó el primer asilo de ancianos en Tijuana, antes que Andrés Manuel López Obrador, mucho antes, en la Colonia Libertad. Ella ya físicamente no se encuentra, sin embargo su legado es eterno. Guillermo Sánchez Memus se fue muy joven de esta tan especial zona que es Tijuana y nosotros lo recordamos porque esa figura es la que es emblemática de cómo somos recibidos en Tijuana. Estamos viendo aquí en Tijuana que es una revista de nuestro amigo Pedro López Solís y que le destaca en esta columna en la primera plana a Armando Baquián, que acaba de cumplir 69 años. Y vamos a mostrarle también a esta, que es una personalidad de Tijuana, porque Tijuana es historia de familias, y aquí está don Manuel García Lugo, y su entrañable Antonia Irene García Ríos. Entonces, ella se casó con don Manuel y son de los que fundaron en su momento el Mercado Hidalgo. Entonces, y acuérdense que les dije que aquí en la colonia, en la zona centro más bien, de Tijuana, nace el Mercado Hidalgo en la Coahuila. Entonces, como Tijuana es historia de familia, nosotros rescatamos eso y fíjense que vamos a dar inicio de este programa con una entrevista que es extraordinariamente educativa. Vamos a aprender ustedes y nosotros de que Tijuana es historia de familias, pero le damos la bienvenida muy especial a un empresario tijuanense, así lo voy a nombrar, un profesional de esta ciudad de Tijuana, y es
nada más y nada más. Me llevan a Tijuana, dice Tarcisio, estaría aquí. Entonces, muchísimas gracias por ese anuncio. Voy a la Pancho Villa, dice Tarcisio Villarroel Hernández. Fíjense, aquí está nada más y nada menos que don Octavio Corona Flores. ¿Qué tal? Buen día. Pepe, buenos días, ¿cómo estás? Finalmente se nos hizo venir aquí a tu programa después de tantas invitaciones, pero a veces el tiempo no nos lo permite quedar bien con los amigos. Dicen que los tiempos de Dios son exactos. Eso sí. Entonces, de esa manera, yo te pregunto, estimadísimo amigo, porque te estimo de una forma muy especial, porque estimo a tu familia de una manera muy especial. Estás en lo correcto. Saludando también a Ramón Camacho Soler, que ayer estuvo con nosotros festejando a Anita, mi esposa bella, y le dije, va a estar aquí don Octavio Corona Flores. ¿Eres empresario? ¿Eres profesional? ¿Cómo quieres que te trate? Como amigo. Como amigo. Muchísimas gracias. En un momento te van a dar el rico café con Saldaña, que es una taza. Te vamos a dar coricos también de igual manera, y de esa manera yo pregunto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a Humberto y Felicidad Silva, que ya también están con nosotros, porque en esta era digital, estimado Octavio, lo virtual ya tomó el mando. Sí, así es. Es increíble cómo la comunicación, por ejemplo, en este caso, mira, aquí está el padrino de este programa, que es Jorge Martínez Cepeda. Jorge Martínez Cepeda es el brazo ejecutivo de lo que es el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Entonces, la historia es su vida. Él ya como maestro está jubilado, pero está, mira, en Ensenada viéndonos y saludándonos. ¿Cómo la ves? Muy bien, gracias precisamente a la tecnología que hoy tenemos, que cada vez es más avanzada y que nos sorprende todos los días. Podemos estar en comunicación con todas las personas que queremos y con el mundo. O sea, el mundo se hizo chiquito, José. El mundo se hizo chiquito. El mundo se hizo chiquito. Es una frase que vamos a añadirla a las lecciones de... Mira cómo te tratan. Hombre, como príncipe. Sí, y quiero decirte que Genoveva García, cuando le dije va a estar aquí con nosotros hoy don Octavio Corona Flores, hijo, le dice, y le dio muchísimo gusto porque tienes la suerte, al igual que la mía. Ponte ahí, Geno, para que vean cómo tratamos nosotros aquí con, miren, aquí está Genoveva siendo atendiendo a nuestro invitado, y cuando Carlos Cortés Bustamante nos dijo, vamos a darle a este programa, ¿qué te pareció que venga el día de hoy Octavio Corona Flores? Pues nos tenemos muy contentos, la verdad es una persona conocida y pues tiene mucho que platicarnos. En realidad son de las personas aquí en Tijuana pues que han tenido una trayectoria muy bonita, su familia y todo, así es de que bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Genoveva, por esa atención tan especial a todos nuestros invitados. Ya tienes tu taza, ya tienes los coricos que en este momento te estoy regalando, porque los coricos es otro de los productos que hacen el Centro de Capacitación para Invidentes, y nosotros los apoyamos de esa manera. Entonces, promoviendo su venta y demás. Muchas gracias, Pepe, y además es una tradición muy de Sinaloa los coricos, tomarlos con café o con un chocolatito. Es todo. Y a propósito, ¿eres sinaloense? No, yo soy jalisciense, nací en el estado de Jalisco. Y vamos a irnos a la primera pregunta, porque este programa inicia como Julieta Venegas en su canción. Dime, cuéntanos, ¿qué te trae por acá? Cuéntanos, por favor. No, Pepe, estoy aquí a una invitación tuya expresa de hace mucho tiempo en la que nos hemos
reunido algunas veces en las que nos platicas el interés y el amor que le tienes por Tijuana, a tu profesión. Y pues empezamos recordando tiempo atrás cuando estabas en compañía de nuestro buen amigo en la XBG, en la que me entrevistaban hace algunos años. Y pues ahí tengo algunas fotos del recuerdo. Y la verdad es que el tiempo pasa tan rápidamente que a veces digo yo, bueno, ¿a qué horas pasó el tiempo en el cual estamos escribiendo ahora todos los días nuevas historias? Gracias. Fíjate que acabas de mencionar una muy importante ruta de conversación con esas palabras que dices, porque vamos a irnos a tu pasado, al pasado de Octavio Corona Flores. Platícanos, por favor, de tus papás. Mi familia es oriunda del estado de Jalisco. Nacimos por ahí en un pueblito llamado Chante, Jalisco, que pertenece al municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, de donde es, por cierto, el famoso guitarrista Santana, ¿no? Ahí nací yo, ahí nacimos toda la familia nuestra, los Coronas somos de esa parte del grullo de Autlán del Chante. Y bueno, la historia es que el tío Tomás, que era hermano de mi papá, llegó en el año 32-33 aquí a Tijuana buscando fortuna. Primero llegó a Ensenada, después a Mexicali y finalmente a Tijuana. Y en el año 53, si mal no recuerdo, vinieron dos de mis hermanos aquí. Emilia, mi hermana, que vive todavía en Ensenada, y Roberto, mi hermano. Y en el año 56 se vino Ernesto acá, a invitación del tío Tomás, porque el tío Tomás desgraciadamente no tuvo hijos, y mi papá tuvo 12. Entonces, eran muy queridos y muy unidos la familia Corona. Le dijo, oye, pues dile a tus muchachos que se vengan para acá. Acá hay posibilidades de que los muchachos se eduquen de diferente manera. Y finalmente un día convenció a mi papá, y en el año del 58, para ser exactos, el 30 de abril del 58, llegamos todos a Tijuana a radicar. Aquí estuvimos un par de meses. El ambiente de Tijuana pues era había una actividad económica pues enorme, yo decía, y recuerdo que era Las Vegas en chiquito por la actividad económica que tenía a través de la Avenida Revolución, donde pues ahí prácticamente se manejaba la mayoría del comercio. Y mi papá dijo, nos fuimos a vivir en Ensenada, fíjate, nos fuimos a Ensenada, vivíamos ahí frente al parque donde hoy es la notaría de Ángel Sab Said. En aquel entonces Ensenada tenía 17,000 habitantes, no había ninguna calle pavimentada. Fíjate que tengo que hacer un lapsus porque te voy a sorprender con las personalidades que están viendo este espacio. Yolanda Ruiz, muchísimas gracias. Carlos Escalante, El Cala Escalante, Natalia Guzmán, don Rogelio Lavenanza y Fuentes. Un buen amigo nuestro. Entonces, fíjate cómo en este camino de conversación, de repente yo tengo que hacer un lapsus de tiempo porque se me van y va a ser difícil que los recupere para agradecerles su presencia. Y en ese camino vamos a regresar hasta Ensenada. ¿Qué edad tenías en el 58? Tenía yo 9 años y vivíamos ahí en Ensenada. Mis hermanos pues trabajaban con el tío Tomás ahí en los hoteles y las licorerías, me refiero a mis hermanos los mayores. Y después no le gustó a mi papá Ensenada porque estaba demasiado chico. Y entonces, por cierto, me tocó cuando pavimentaron la primera calle de Ensenada, la calle Ruiz y la calle Primera. Y después dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a vivir a Tijuana. Y así regresamos a Tijuana. Mi papá compró una casa en la colonia Cacho, en la calle Fresnillo. Y ahí pues a la escuela Madero. Y a partir de ahí, pues toda la familia se quedó aquí en Tijuana, ¿no? Salvo mis dos hermanos mayores que se quedaron en Ensenada. Emilia, mi hermana, que todavía vive y radica en Ensenada, y Roberto, mi hermano, y su familia, pues viven también en Ensenada. El resto, aquí estamos todos en Tijuana. Y entonces, tú, con esa edad, ¿recuerdas que ibas buscando tu encomienda, tu profesión, porque estudiabas, y entonces fue Ensenada en donde estudiaste? No alcancé a ir a la escuela de Ensenada, sino que ahí mi tarea era llevarle a mediodía a mis hermanos su lunch, ahí a la calle Primera e
ahí en Licores Corona, ahí trabajaba Roberto, mi hermano, trabajaba también Ángel, mi hermano, José Luis en los hoteles del tío, y pues yo estaba como a 7 cuadras, vivíamos de ahí, y les llevaba yo el bastimento, el lunch o la torta a mediodía para que comieran, ¿no? Y nos vinimos a vivir a Tijuana en septiembre del 58, y pues ya nos quedamos aquí en Tijuana, ¿no? Yo ingresé a la Escuela Madero, y Benjamín también, éramos los dos más chicos, mis hermanos, los demás eran más grandes. La Fiera Corona. La Fiera Corona, Benjamín. Ya cuando terminamos la primaria, Benjamín se fue a la Cuautlatóac y yo me fui a la Poli, en aquel tiempo, a hacer la secundaria y la prepa. Y posteriormente, pues aquí no había universidades en aquel entonces. Los que queríamos estudiar teníamos que irnos a Hermosillo, Guadalajara o México, o acá a San Diego, Los Ángeles, ¿no? Por eso verás que hay muchos profesionistas tijuanenses que estudiaron en Hermosillo, otros en Guadalajara, en México, y otros más que se iban a Los Ángeles, ¿no? Ahorita me estaba acordando que mencionaste a Armando Baquiana, la Armandilla, que jugábamos canicas juntos desde chiquillos. Su papá e Isaac Laneado estudiaron en Los Ángeles, precisamente en la Universidad de Los Ángeles, y estaban estudiando medicina, según me platicaba don Isaac Laneado, ¿no? Pero bueno, en aquellos tiempos, imagínate, aquellos tiempos, pues era mucho glamour y mucha aventura, así que les tocaron tiempos hermosos ahí. ¿Y tu papá cómo se llama? Sí, mi papá se llamaba José Luis Corona Vázquez. José Luis Corona. ¿Y tu mamá? María Flores Romero. María, cuando tú dijiste voy a estudiar contabilidad, porque eres contador. Sí. Entonces, ¿recuerdas por qué te hiciste contador? ¿Cómo le dijiste a tu mamá y a tu papá? Pero antes te voy a comentar los conceptos de Carlos Escalante. Dice, saludo a tu valioso invitado y una grata audiencia en este programa. Salomón Ojeda Peñuñuri, que es del Salón de la Fama del Deporte, y vamos a hablar un poquito de eso también en un momento más, porque tu sobrino acaba de ser nombrado miembro del área deportiva como destacado deportista. El hijo de Benjamín. Benjamín Chico. El Benjamín Chico. Entonces, fíjate, Salomón Ojeda Peñuñuri está aquí. ¿Y sabes qué puso aquí Tarcisio Villarreal Hernández? No. Que eres y que no has perdido la guapura. Ah. Dice que si vas a dejar autógrafos. Oh, yo encantado de la vida. Entonces, ¿recuerdas? Vamos a la plática. ¿Cómo le dijiste a tu papá? ¿Cómo le dijiste a tu mamá? Quiero estudiar contabilidad. ¿Y dónde? Fíjate que fue al revés. Mi papá siempre quiso tener en la familia, curiosamente, un cura o sacerdote, un contador y un abogado. Ah, caray. Ernesto, mi hermano, estuvo en el seminario de Autlán, pero era muy travieso y después de 2-3 años dijo, esto no es para mí, y se salió. Benjamín terminó la preparatoria, no le gustó mucho la escuela y pues se dedicó a trabajar con mi papá. Y yo tenía cierta inclinación por la abogacía, pero finalmente mi papá, yo era que llevaba las cuentas en aquel tiempo de las licorerías y los inventarios, etc. Y bueno, pues igual por la contabilidad, ¿no? Y estudié contabilidad, pero curiosamente soy mejor en las finanzas, en la administración y en la economía. Fíjate, después vas descubriendo las vocaciones que tú tienes para que eres bueno, ¿no? Y recuerdo que una vez estando en la UABC, precisamente dando una plática, cuando era yo presidente de la Cámara, pues se me tocaron los tiempos muy difíciles. Me tocó ser presidente de Cámara 87-89 y del 87 al 94 presidente de la Federación de Cámaras de Baja California, y luego me tocó del 90 al 2000 ser vicepresidente nacional de la Concanaco, en la que en ese ambiente, pues con las crisis que había en aquel entonces y la posibilidad de que terminara el régimen de zona libre para entrar al régimen de los decretos ampliados y finalmente los tratados de libre comercio, pues me tocó participar en México en todos estos proyectos. Y ahí te vas dando cuenta cómo la mayoría del gabinete del entonces presidente Salinas de Gortari, la mayoría eran economistas, egresados de Yale, de Cambridge, de Oxford, etcétera, puro geniecito, y había que estar preparados para poder sentarte a la mesa y poder plantearles cuál era la política fiscal que se debería de dar en la frontera norte y sur, ¿no?
Y pues ahí estudiábamos el código aduanero, ley aduanera, estudiábamos finanzas, administración, economía, porque eran puros economistas y había que hablarles en ese lenguaje para que nos entendiéramos, ¿no? Y bueno, así es como pues estudié por ahí un par de diplomados y pues a darle Pepe, y pues eso nos llevó pues al señor Levi y a mí a que estuviéramos en todas las mesas de trabajo en México, en las diferentes secretarías, y pues hicimos un buen trabajo que creo que finalmente culminó con el término del régimen de zona libre, los decretos ampliados, y pues ahora con los tratados de libre comercio que tiene México, pues el mundo se abrió a México. Fíjense que en eso, como este programa, una cosa me lleva a otra, acaba de mencionar nuestro invitado zona libre. Y eso es una de las más importantes acciones de gobierno federal, pero no fue fácil lograr la zona libre. Vamos a hablar de la zona libre, vamos a hablar de la Canaco, Cámara Nacional de Comercio. Vamos a ver a través de esta sapiencia que tiene nuestro invitado, porque una cosa nos lleva a otra de lo siguiente, miren. Resulta que este programa, que es el número 55 de la tercera temporada, agradezco a Fermín Cota Amaral, que es el expresidente de la Sociedad de Historia de Tijuana y que va a dar una plática, está con nosotros también. Y en este contexto de entrevista, hoy, gracias a Dios, viernes, le tenemos que decir a nuestro invitado que nosotros tenemos unas sugerencias desde hace mucho tiempo. Número uno, que el dinerito que se gasta usted, el dinerito que gana usted, que lo gaste en Tijuana. Número uno, Mercado sobre Ruedas, el changarrito de la colonia, en el Swap Meet, que se gaste el dinerito en Tijuana, que se plante un árbol, que se respeten los señalamientos de tránsito y que se ponga la basura en su lugar. Entonces, esas son propuestas nada más, son sugerencias de Miguel el Tapatío y José Saldaña Rico. Gabriela López, Lupita Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros. En este, que es el programa número 55, tenemos un invitado de súper lujo. Yo le voy a decir a él a partir de hoy, nada más y nada menos, el intelectual de las finanzas, el intelectual de la actividad comercial en todo Baja California. Porque él, fíjense, imagínense, tener como tío nada más y nada menos que el señor Santana, el señor Corona. Uh-huh. Entonces, todo eso nos lleva a la historia propia de esta zona, nos lleva a la zona libre y vamos a iniciar con esa pregunta. Dile al auditorio, estimado Octavio Corona Flores, Pedro Piña Soria, muchísimas gracias por estar aquí. Dile por favor a todos estos personajes que están aquí con nosotros, porque compra y venta es la vida. Nosotros vendemos este espacio, alguien nos compra, alguien nos ve. La compra-venta es todo. Entonces, en ese camino, ilústranos, estimado Octavio. Mira, el régimen de zona libre nace, si mal no recuerdo, en 1936 a iniciativa del general Lázaro Cárdenas, precisamente por las condiciones que se daban en aquel tiempo en el mundo. Estaba la guerra de España, la guerra civil, se avecinaba la Segunda Guerra Mundial y había las intenciones de los vecinos del norte de querer invadir la Baja California, y a él se le ocurrió generar un régimen fiscal de zona libre. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los productos para que pudieran llegar a la frontera norte eran muy difíciles por las condiciones en que se encontraba el país, y derivado de eso se genera primero el perímetro libre. Perímetro libre
Se hizo por 2 años, 36, 38, y en el 38 definitivamente se genera un régimen fiscal de zona libre por 10 años. ¿Qué significa el régimen fiscal de zona libre? Significa en términos coloquiales la libertad de poder importar bienes, servicios y productos de cualquier parte del mundo sin el pago de impuestos o aranceles. Es así como se genera, y después se fue renovando cada 10 años este régimen hasta llegar a 1988, cuando el presidente Salinas de Gortari llega a la presidencia de la República, decide él que, en este caso, el régimen de zona libre significa que solamente esta parte del país podía importar en estos términos. El resto del país tenía una economía cerrada y tenía que pagar impuestos o aranceles o la tarifa general que establecía el Código Aduanero. A partir de ahí, el presidente Salinas, derivado de la crisis económica que habíamos tenido y también de la inflación tan alta, había que buscar un modelo económico que reemplazara para poder recuperar la economía de México. Y así surge entonces, en 1989, si mal no recuerdo, el presidente Salinas decide, con el gobierno de Estados Unidos, que la deuda de México, que era muy alta, reducirla en un 35%, y generar bonos Bradley a 30 años para que México pudiera tener un nuevo relanzamiento económico. Y luego de esto decide también que México ingresa al GATT. Esto lo hizo Miguel de la Madrid, ingresa al GATT. Ingresar al Organismo Mundial del Comercio significa que nosotros tendríamos que aprender a competir con el mercado mundial. ¿Qué se hizo en aquel entonces? Se hizo un proyecto que se llamó en aquel entonces la reindustrialización del país, y esto con el ánimo de que la industria nacional tuviera la oportunidad de importar tecnología de punta, se capacitara y aprendiera a competir en mercados internacionales. Fíjate que estás hablando de una palabra bien importante, porque una cosa nos está llevando a otra con la presencia de, por ejemplo, tu vecino. Aquí está nada más y nada menos que Ricardo Torres Lira, que estuvo muy cerca desde siempre de don Ernesto Jiménez Orozco, el grupo Jersey. Entonces, aquí está Mary Ross, que es bien importante también su presencia. Don Pedro Piña Soria nos dice, qué buena plática. Y en ese contexto, y hablaste de la libertad y luego de la reindustrialización. Entonces, Canaco va a venir a cumplir en el 28 o el 26, más bien, el 26, 100 años. 100 años, sí, efectivamente. Tu vida ha sido Canaco, ha sido la contabilidad, ha sido meterte en los libros para entender la compra-venta. ¿Qué está sucediendo en México? Mira, recuerda que los fenicios fueron los primeros que empezaron con el trueque y el comercio, y definitivamente hay muchísimas profesiones que hoy se generan en el mundo, pero la más importante de todas es la del comercio. Alguna vez en el 87-88, cuando la inflación era muy alta y tuvimos algunas rispideces con el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, que nos clausuraba negocios dizque por la reetiquetación, hicimos un estudio en que le demostramos al gobierno federal que el culpable de la inflación eran ellos por sus malas políticas económicas, y que los empresarios de este país son los que generan la inversión, el empleo y la riqueza, y que somos prestadores de un servicio entre el productor y el consumidor muy importante. Y la actividad económica ahora sigue siendo la más importante, es esa, ¿no? Depende también de cada estado de la República. Recuerda que tenemos 32 entidades federativas y cada estado tiene su actividad económica natural. Obviamente que hay estados sumamente importantes como Nuevo León, por ejemplo, que ahí está la meca de la industria nacional y de exportación. Te voy a dar un dato, Pepe. En los años 88, 90, la exportación de México no llegaba a 30,000 millones de dólares. Hoy son 650,000 millones de dólares y somos el socio más importante de Estados Unidos. Y eso, precisamente derivado del Tratado de Libre Comercio y los 52 tratados que tiene México con diferentes países, en los que aprendimos a jugar en el contexto internacional, y esto ha generado de que México sea uno de los países de Latinoamérica, junto con Brasil y con Argentina y Chile, de los que han destacado con posibilidades de ser potencias económicas
mañana o pasado. La más importante obviamente que es México por su vecindad con Estados Unidos. Y más ahora que con la pandemia, pues la mayoría de las empresas que estaban en China se dieron cuenta que no podían estar dependiendo de una sola canasta y están retornando mucho de esas inversiones precisamente a México, a Brasil y a Chile. Y México ha sido de los más favorecidos con el famoso tema del nearshoring, que significa repatriación de estas empresas y de reinversión. Y México está captando un buen flujo de recursos que de los estados más favorecidos precisamente son Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y obviamente que Baja California también. ¿Qué tenemos ahorita? Pues un déficit de parques industriales precisamente para que estas industrias puedan ampliarse o vengan a invertir. Pero poco a poco se está dando esto y hoy México está insertado precisamente en uno de los países con mayor inversión extranjera que quieren venir a instalarse aquí. ¿Esto qué nos permite? Pues que tengamos mejores universidades, que tengamos mejores salarios, que tengamos gente con mayor educación y sobre todo en la rama de las diferentes ingenierías, la robótica, la industrial, etcétera, que son los que están demandando esto precisamente por las tecnologías modernas que se están dando. Y esto pues nos va a acelerar un poquito las cosas en este país para que las universidades se pongan las pilas, actualicen nuevas carreras que vayan de acuerdo a estas nuevas tecnologías y a las nuevas inversiones que se están dando, porque esa es la demanda. Ya no tan solo hay que ser contador, abogado, médico o dentista, etcétera. Ahora hay nuevas carreras que se necesitan precisamente para cubrir estas vacantes que están necesitando estas empresas y las nuevas tecnologías que se están dando. Le vamos a pedir, por favor, a nuestro invitado que ponga atención a lo siguiente. Vamos a transmitir la canción que hizo tu amigo Carlos. Esta canción es producto del trabajo intelectual de Carlos Cortés Bustamante, interpretada por don Raúl Rodríguez, y espero no la hayas escuchado para que la valores. Los sueños y fortuna de tu gente ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. De esa manera nosotros estamos agradeciéndole a nuestro invitado su visita y sobre todo en su internacional sapiencia, en su extremada filosofía de vida, porque aquí está María Villalobos diciéndonos adelante, qué bueno. A Ricardo Torres Lira, muchas gracias. Eso que están viendo ustedes es el libro, la revista de Pedro López Solís, aquí en Tijuana, El famoso Cuervo, y se la dedica a otro de los miembros de Tijuana Historia de Familias, Armando Abaquian. Pero imagínense, por ejemplo, qué curiosas cosas suceden al respecto, porque una cosa me lleva a otra. Corona, y es una palabra que realmente importa en la vida. Y don Tomás Corona fue quien, con su sapiencia, trajo desde Jalisco a estas otra historia de familias, la de la personalidad de don José Luis de María, y son los Corona Flores. Entonces llegamos con Flores, llegamos con Corona, y en esa ruta de vida
pues estamos viendo cómo la Cámara de Comercio se fue, Octavio Corona, entrando muy profesionalmente a lo que es la profesionalización de la compra-venta. Eso es lo que hace un contador, porque tiene que encontrar en el balance personal que haya utilidad. ¿Así es o me devuelvo? No, recuerda que te mencionaba hace rato que el empresario pues es prácticamente el intermediario entre productor y consumidor, pero no olvidemos que el empresario tiene que pagar los impuestos, agua, luz, teléfono, seguro social, la nómina, etcétera, y el empresario tiene que tener un margen de utilidad que le permita precisamente pagar todos estos tipos de impuestos y una utilidad adicional para que siga creciendo. Así es como hoy tenemos el ejemplo de Carlos, cuántas farmacias tiene, por ejemplo, o su pariente Roberto Castro, como podemos ver cómo nació Walmart también, y no digamos Costco. Pues si no tienes un sistema que te permita que obtengas una utilidad para reinvertirla y la planeación de crecimiento, pues hemos visto que hay monstruos a nivel mundial que, por ejemplo, sabemos que en Inglaterra la compañía más importante es la British Petroleum, y en el caso de Estados Unidos, Walmart y Costco, ¿verdad? Aquí en el caso de México, pues tenemos ya empresas muy importantes que están en Monterrey, sobre todo la cervecera, pero ya tenemos aquí en Tijuana cómo van cambiando la actividad económica. Por ejemplo, cuando yo era niño, ¿cuáles eran las actividades económicas más preponderantes de aquí de Tijuana? Pues eran bares, cantinas, restaurantes, tiendas de ropa, de porcelana, de yadros, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues hoy, ¿qué es lo que tenemos? Desaparecieron las licorerías, se convirtieron en Oxxos, desaparecieron las tiendas de ropa, ahora son centros comerciales. Tijuana se ha modernizado mucho en eso, jugamos ya competencia también aquí con Chula Vista y San Diego, y pues poco a poco Tijuana se va insertando en el mundo en una gama de negocios que antes no teníamos, y esto se lo debemos prácticamente a la modificación de la ley de inversión extranjera y sobre todo a las franquicias, porque realmente de los 90 para atrás no teníamos ninguna tienda extranjera. Y a partir de los 90 nos invadieron las inversiones con todo este tipo de negocios en los cuales pues hemos tenido que aprenderles y competirles. Fíjate que está Enrique Velasco, contador licenciado, está el doctor Fernando Guaquida, que es químico y es de ascendencia japonesa también con nosotros, es el parte importante de la UABC, el doctor Fernando Guaquida, y en ese contexto la plática que tú me estás dando a conocer, pues nos lleva a una especie de box. ¿Por qué el box? Porque hay que tirar golpes y en ese tiempo, yo creo, así veo, ustedes como representantes de la Cámara de Comercio, para hacerles ver al centro del país la necesidad de la zona libre, la necesidad de apoyo, pues era como una pelea de box. En aquel tiempo sí, había que estar yendo cada rato a México, sobre todo en la época crítica del 76 al 87, en lo que se restringieron mucho las importaciones. Nos inventaron el régimen de concurrencia. ¿Qué significa eso? Que para que pudiéramos importar algo, había que comprar el 40% del Producto Nacional. Sin embargo, el Producto Nacional pues, no llegaba acá porque pues, era limitado y prácticamente se consumía en el centro del país. Te voy a dar un dato, por ejemplo. En el DF y sus alrededores vive el 70% de la población de México, y ahí se consume prácticamente lo que en aquel entonces se producía. Y pues nosotros no nos dejaban importar, así nace el contrabando hormiga, por ejemplo. Estamos acostumbrados aquí a competir con los mejores. ¿Y qué sucede cuando el producto no lo tienes? Todo el mundo se cruza con su pasaporte a Chula Vista, a San Diego, y pues compra a través de la franquicia todo lo que necesita, hasta que le demostramos al gobierno federal que esto implicaba en aquel entonces $2,000 millones de fuga de capitales. Y entonces, pues poco a poco teníamos que estarnos convenciendo. Si de todos modos no me permites importar y me condicionas con esto, el producto va a llegar, de una forma o de otra. Entonces es mejor que me permitas importarlo, pagar mis impuestos, y que el consumo que se da en la frontera, pues estamos acostumbrados a puros productos importados que en aquel tiempo eran de Europa y del Oriente.
Y si tú no me lo permites, pues va a pasar de todos modos. Entonces no me pongas cuotas ni me limites. Permíteme entonces que invierta, que importe, que pague mis impuestos, los que correspondan, y que satisfaga el mercado del consumo local. Si no, de lo contrario, órale. Lo único que yo vi es que con la pandemia, los 2 años que no nos dejaron pasar los güeros a Estados Unidos, pues ahí sí, al chaleco, toda la gente tuvo que comprar en sus lugares donde vivían. Y esto trajo como consecuencia pues que no se viera tan afectada la frontera económicamente, porque aquí todos comprábamos aquí, no podíamos cruzar Estados Unidos, pero nomás se aperturó la puerta a Estados Unidos. Hoy tenemos fugas de $5,000 millones, que es lo que le consumimos nada más al estado de California, que entre comillas lo subsidiamos. Tan es así que cada vez que hay que había devaluaciones, o que ahora que nos cerraron la frontera 2 años, todos los negocios aledaños a la frontera, del otro lado, la mayoría cerró, tronó, quebró. Pero esa es la actividad del comercio, ya no hay limitaciones. Ahora está totalmente abierto y tenemos la oportunidad de comprar donde más te convenga, porque tienes variedad y tienes precio. Y la gente quiere que su dinero le rinda. ¿Cómo le rinde? Pues en un mercado globalizado como el que estamos, andamos buscando lo mejor a menor precio para que rinda precisamente la economía de las familias. Por eso surgió precisamente la época de Echeverría, los famosos que tú mencionabas, los mercados sobre ruedas, para que la gente tuviera la oportunidad de comprar directamente y fresco a precios mejores y que le rindiera más su dinero. Fíjate que está María Curry, aquí también arquitecta, es parte importante de la Secretaría de Cultura. Está Sergio Gutiérrez, que es un jubilado de toda la vida de la familia precisamente López Gutiérrez. Le damos un saludo muy especial y vamos a preguntarle a Octavio Corona. Hizo carrera en la más difícil asociación, que es la Cámara de Comercio a nivel nacional, porque siempre había ese pleito entre el centro contra una ciudad, por ejemplo, como Tijuana, y tú eras representante de Tijuana, y eras confederación, eras canaco, en fin, platícanos algunas anécdotas de esos pleitos que tuviste y que las ganaste. Mira, fíjate, yo me inicié prácticamente en el sector empresarial por recomendación de don Abel Santana, que decías tú. Don Abel allá por los años 80 me dijo, él estaba muy metido en Coparmex. Coparmex, de aquel tiempo, el presidente o coordinador era el ingeniero Rafael Valderrábano. Sayas. Sí, y entonces ahí me llevó un día don Abel Santana y ahí me inicié con Coparmex. Yo fui consejero y vicepresidente con don Rafael Valderrábano. Y de buenas a primeras, don Abel me dice, oye, fíjate que necesitamos un consejero en la Cámara de Comercio. Como ya pasó Abelito, Angelito, Luisito, don Tomás, necesitamos una cara fresca. Y me llevó a la Cámara de Comercio. Y entonces ahí entré como consejero en 1982 en la Cámara de Comercio. Y pues era yo muy joven. Y normalmente la Cámara en aquel entonces estaba en manos de gente adulta y pues muy rancios. Y te confieso que no me tomaban mucho en cuenta, ¿eh? En el consejo el que siempre se sentaba al lado mío era Pepe Galicot, y Pepe Galicot pues era muy hábil, muy despierto, y me decía, mira, Tavo, es importante que aprendas qué es la Cámara, los problemas de aquí, los grupos especializados, porque si algún día quieres ser presidente de Cámara tienes que conocer la problemática para que puedas defenderla, pues si no, ¿cómo la vas a defender, no? Y así sucedió. Y fíjate que siendo presidente de la Cámara, Pablo Gutiérrez Barrón, pues salía mucho de compras por su negocio y yo era el vicepresidente ejecutivo. Y para ser exactos, fue en junio del 85. Él andaba en Japón de compras. Y yo me quedé como vicepresidente ejecutivo de la Cámara en funciones de presidente. Y ándale que un día que llego a la Cámara un lunes, me dice el director de la misma, vi yo mucha gente en la Cámara, vi prensa, radio, televisión y muchos expresidentes por ahí. Y oye, Gilberto, ¿qué pasó aquí? No, jefe, se nos acabó la zona libre. ¿Cómo que se nos acabó la zona libre? Sí, dice, aparece en el diario oficial de la Federación publicado el decreto en que se termina la zona libre. Así de sopetón, ¿eh? ¿Cómo? Sí, dice, y nada, no podemos importar. Estamos sin poder importar y pues la gente está
es desesperada. Y le digo, ¿y qué vamos a hacer, Gilberto? Y me dice, pues aquí están los expresidentes que quieren hablar contigo, me dijo. Entramos a una reunión con los expresidentes y me dicen, oye, Tavo, ¿te das cuenta del problema que hay ahorita? En toda la frontera norte, dice, no podemos importar, estamos sin insumos. ¿Qué vas a hacer? Me dijo. Dije, bueno, pues déjame hacerle una llamada a Japón a Pablo a ver qué hacemos. No. Pablo va a estar un mes allá y el presidente ahorita eres tú. Y además aquí recae la presidencia de la federación, tú tienes que resolver el problema. Ándale. Entonces me dice, se me acerca en aquel entonces Alberto Carrillo y me dice, mira, Coronita, quería ser presidente, ¿verdad? Pues demuéstralo, me dijo. Bueno, está bien. Y se acerca Enrique Sánchez Díaz y me dice, mira, Coronita, me caes muy bien, que algún día vas a ser presidente, pero esta es una bronca muy seria, ¿eh? Así que más vale que te pongas a estudiar qué vas a hacer, me dijo. Yo te aconsejo que no des conferencia de prensa hasta que no sepas qué es lo que está pasando. Y convócalos a mañana a las 12 del día para que tengas tiempo de enterarte de lo que está pasando. Y así lo hice. Despedí a todo el mundo y me siento con Gilberto. Le digo, oye, Gilberto, explícame en español qué es lo que está pasando. ¿Gilberto qué? Gilberto González Esparza, que era el director de la Cámara. Ajá. Y además él era economista y sabía perfectamente. Y me dice, jefe, pues mire el diario oficial. Veo el diario oficial, lo único que veo son páginas y páginas con 14.5.2.13. Sí, o sea, las 14,000 fracciones arancelarias estaban en el sistema del aduanero. ¿Y esto a qué? Pues había que investigar a qué correspondía cada fracción arancelaria. Hay, por ejemplo, la 14.5 que puede ser camisas de algodón, pero hay camisas con seda, hay de seda, hay de una serie de productos y había que descifrarlas. Pues después de esto le dije, ¿qué vamos a hacer? Me dice, jefe, son 8,000 fracciones arancelarias. Es imposible que en 24 horas podamos resolver esto. Y me dice, le están hablando de las cámaras de comercio de Mexicali, de Ensenada y de San Luis, me dijo. Pues ya hablé con los presidentes y dije, ¿qué está pasando? Pues todos nos hacíamos la misma pregunta. Pues no sabemos qué pasó, por qué tomó esta determinación el gobierno federal. Y entonces me habla el gobernador, que era Jicotenca Leiva, y me dice, ¿qué está pasando, Tavo? Que hay una revolución en todo el estado. Ya le expliqué lo que estaba pasando. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Dije, lo que vamos a hacer, señor gobernador, es que usted como cabeza del gobierno del estado tiene la facultad para, en un caso como este de emergencia, abrir la frontera para que se importe. El otro es que usted hable con el presidente de la República o con el secretario de Economía, que era don Héctor Hernández Cervantes, y que le diga que nos dé una cita en México para ver este tema, ¿verdad? Y me dice, ok, ¿y qué más sugieres? Que tenemos que descifrar esas 8,000 fracciones arancelarias a qué corresponden. Y yo creo que pudiéramos dividirnos entre su secretario de Economía, entre el presidente de la Cámara de Mexicali, el de Ensenada, Tecate, Rosarito no pintaba, Tijuana, y tenemos que saber, cuando menos en 8 o 10 horas, a qué corresponde. Pues dice, organízala. Pues ahí me tienes organizando a todos ellos. Contratamos agentes aduanales, que son los que saben precisamente este tema, y pues a descifrar qué pasa. El gobierno del estado se hizo cargo de 2,000, Mexicali otras 2,000, Ensenada 1,000, Tecate 500 y nosotros el resto. Y ahí nos tienes chambeando hasta las 2, 3 de la mañana, hasta que encontramos el documento que establecía precisamente estas fracciones arancelarias, a qué productos pertenecen y cuál era el impuesto a pagar. Pues me fui a dormir. Fíjense qué interesantísimo está este tan especial momento que estamos viviendo con esta charla, porque estamos hablando de un año, 1987, 88. 85. Imagínense. Entonces yo agradezco a Jennifer, la licenciada Jennifer, que está aquí con nosotros, a Guillermina Murrieta, al licenciado Roque González, que nos dice, maestro, estoy de vacaciones, saludos a sus invitados. Y nada más es uno, pero con uno sabe lo de muchísimos. Octavio Corona Flores es un personaje que nos está llevando a otra ruta que es importantísima aprenderla. Miren, se llama relevo generacional, porque el relevo generacional nos permite que luego que nosotros
como el principio de Peter, ya caigamos en situaciones que no están dentro de nuestras manos, se las demos a otro para que él siga la pelea en el box, siga pichando en el béisbol, entre como sustituto en el fútbol. El deporte nos enseña que hay que tener relevo generacional. Y entonces eso es lo más importante de esta plática, porque vamos a ir a documentar que en esos años la presencia y las agallas y el intelecto de Octavio Corona Flores le dio a toda la zona norte de México la fuerza legal para resolver su problema en esa situación, porque en la compra-venta está todo, pero hay que tener astucia, hay que tener intelecto para resolver ese problema. Y pues qué mejor que el protagonista de eso, porque les dije yo en el inicio que los tiempos de Dios son exactos. A él le tocó, sin querer queriendo, llegar a un momento a la Canaco, sorprenderse de lo que estaba sucediendo, pero su astucia, su intelecto y demás lo llevó a resolver en su momento de esa situación. Entonces, eso que estamos nosotros documentando en este programa es parte de Tijuana Historia de Familias, porque detrás de Octavio Corona Flores viene la herencia de don Tomás Corona, de su papá José Luis, de su mamá precisamente María. Entonces, eso es lo más interesante de estas tan especial programación hoy, gracias a Dios, viernes, y espero que Octavio siga entrando en su intelecto con esa misma ruta, porque lo distraje de una manera medio así rápida. Disculpa. No, todo lo contrario, Pepe. ¿Y qué sucedió? Me dice el gobernador. Fíjate que hablé con el presidente y me dice que vayamos un grupo de 12 gentes a México. Y le digo, no, gobernador, 12 gentes somos muy poquitos y no pintamos. Dígale mejor, trate de que venga el secretario de Economía aquí a Baja California y aquí podemos hacerle bolita. Vamos todos los presidentes de cámaras, presidentes de los grupos especializados, todos los que estamos afectados, y creo que podemos tener un diálogo más importante y además pudiera explicarnos qué es lo que está pasando. Y me dice, digo, ¿es mejor eso? Dice, bueno, déjame plantearlo. Lo planteé y me dice que viene mañana a las 12 del día a Mexicali. Y me dijo, pues órale, pues organizarnos con todos los presidentes de las cámaras, preparamos ahí a los presidentes de grupos especializados y nos fuimos a Mexicali. Y efectivamente, llegó, no el secretario, nos mandó el director de Asuntos Fronterizos, Guillermo Calderón. Un hombre era economista también, había sido embajador de México en Europa y pues traía la espada desenvainada, pero había una buena relación con él. Y ya, tenemos la reunión en Mexicali, ahí en el gobierno del estado, y pues empezamos con la reunión. Y ya, abrió el gobernador la reunión, y ya me dijo, ¿qué hables? No, que hable él y que nos diga qué fue lo que pasó, y que nos deje a nosotros cerrar. Pues órale pues. Y ya nos explicó lo siguiente. Dice, señores, quiero decirles que México acaba de firmar la carta de intención del GATT. Y por lo tanto, quiero decirles que tenemos 5 años de gracia, porque después todo el país se va a convertir en una zona libre. Y tenemos que aprender a negociar en el comercio exterior, me dijo. Y ustedes son los que más saben, los de la frontera norte y particularmente los de Tijuana, y en el centro del país no lo saben. Entonces es importante que ustedes vayan preparándose para que esos industriales del centro del país les digan cómo se maneja el comercio exterior y aduanas. Dice, y esto fue una prueba para saber qué reacción iban a tener ustedes. Y se los digo desde ahorita. Va a haber 5 años de gracia, y después de 5 años de gracia, México se abre al comercio mundial. Se acaba la zona libre
y tenemos planeado con ustedes los famosos decretos ampliados por un régimen de 5 a 10 años para que poco a poco todo se vaya volviendo gradual y todo el país se convierta en una zona libre. Pues les prometo que mañana les publico en el Diario Oficial de la Federación nuevamente el régimen fiscal de zona libre y las fracciones arancelarias con las que ustedes han venido disfrutando de esto y que son el ejemplo del país. Pero me van a tener que ayudar en México a convencer a los industriales del centro que ya no va a haber una economía cerrada, una economía abierta, y que van a tener que aprender a competir en los mercados internacionales, que viene siendo como esto, dijo, como aquel que nos vamos a una alberca, el que sepa nadar se salva y el que no, se ahoga, dijo. Así ¿Qué significa eso de abierto y cerrado? Bien, cerrado significa que México tenía una economía cerrada, que no se podía importar absolutamente nada ni exportar, si no era mediante permiso previo o mediante el pago de impuestos o aranceles que la Secretaría de Economía otorgaba. La única diferencia era que la Baja California Norte, Sur y toda la frontera norte hasta Matamoros y Quintana Roo y una zona por ahí pequeña de Oaxaca, Salina Cruz, eran los que estábamos dentro del régimen de zona libre por decreto presidencial. El resto del país no podía importar absolutamente nada, ni exportar si no era con permiso o autorización de la Secretaría de Economía previo al pago de impuestos y aranceles si es que se los concedía. Nosotros estábamos navegando tranquilamente en aguas que podíamos importar todo lo que quisiéramos de cualquier parte del mundo sin el pago de impuestos o aranceles. Este era el régimen fiscal de zona libre, que era un estímulo fiscal que daba el gobierno federal para que esta zona se fuera detonando y desarrollando. Y gracias a eso, precisamente del 36 del siglo pasado a la fecha, es la economía dinámica que se dio en toda la frontera norte y sur que se desarrolló a base de este comercio, estos servicios y este turismo que se daba. Y significar abierto significaba que México formaba ser parte como el país número 78 del GATT y que entonces entraríamos a competir con los 178 países que estaban inscritos ahí. ¿Con qué? En las mismas condiciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia era que México, por ser un país en vías de desarrollo, iba a tener 5 años de gracia en el cual estábamos protegidos por el GATT, para que aprendiéramos a jugar en esa liga. Tú imagínate competir con Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Japón, pues era medio difícil porque no estaba pareja la cosa. Ellos sí saben y conocen de esto y nosotros apenas empezábamos. Y esto pues tuvimos que aprender, no nosotros, el centro del país tuvo que aprender con un enorme esfuerzo, en el cual pues no tan solo se hizo la apertura de México ante el GATT, sino que ya con la llegada de Salinas se modificó la ley de inversión extranjera, la de franquicias, y se nos vino las grandes inversiones a este país y se nos vinieron la competencia, que yo les decía en aquel entonces, más aguas, más vale que se pongan las pilas, porque si no sabemos competir y jugar en esos mercados, nos vamos a convertir en empleados de ellos o vamos a venir vendiendo las empresas, que muchas de ellas sucedieron. ¿Por qué? Porque tú no puedes competirle, Pepe, a alguien que trae tecnología, que trae sistemas nuevos y que aparte trae $1,000 millones atrás. Cuando tú tienes uno, pues no le puedes competir. ¿Qué es lo que nos pasó? Llegó Walmart, por ejemplo, y acabó casi con los mercados del país. Llegó Costco, y mira lo que pasó con los mayoristas, Llegó Office Depot, y acabó con todas las papelerías, Llegó Home Depot, y acabó prácticamente con las ferreterías, Y luego se nos vienen los McDonald's, se nos vienen los Jack in the Box, se nos vienen todos esos, y se invade el mercado nacional de nuevos negocios y nuevas empresas, y pues habría que competirles a ellos. Se nos viene, por ejemplo, Oxxo contra las licorerías. ¿Cómo le compites a una empresa que es subsidiaria de FEMSA y que tiene todo el dinero del mundo, que compra todo lo que quiere y que sus márgenes de utilidad son más reducidos, pero sus volúmenes de compra son mayores y compra más barato que tú que yo? Y entonces, ¿qué pasó? Nosotros teníamos las licorerías, todas las vendimos. Hoy se convirtieron en Oxxos. ¿Por qué? Porque no les podíamos competir. ¿Qué prefieres? Pues me convierto en socio de ellos o les vendo para no competir en esas condiciones. ¿Y las licorerías esas que ustedes vendieron ya no existen? Hoy se llaman Oxxos. Ah, son los famosos Oxxos. Son los famosos Oxxos. Te voy a dar un dato. Nada más en Baja California hay 2,000 Oxxos. 2,000 Oxxos. 2,000 Oxxos. Y en el país creo que acaban de llegar a 100,000 Oxxos.
Fíjate que yo tuve un problema. Y te voy a dar un dato adicional, ¿eh? Por cada Oxxo que se abre, truenan 5 tienditas de abarrotes. Por cada Oxxo que se abre, truenan 5 tienditas de abarrotes. Tiendas de abarrotes. Fíjense el tan importante momento que estamos viviendo con la presencia de Octavio Coronita, que así le decían. Y ahora yo lo quiero llevar a ese momento de regreso. De Mexicali a Tijuana no se vinieron en camión, no se vinieron en avión, no se vinieron en tren, se vinieron en carro. ¿Qué platicaron respecto de esa visita de ese personaje? Fíjate lo que pasó. Yo era vicepresidente de Cámara y aspirante a la presidencia de la Cámara. Pues tema duró 5 días. Y en 5 días yo salía en prensa, radio y televisión afrontando este problema. Y finalmente, como se resolvió, los presidentes de las cámaras de Mexicali, Ensenada, Tijuana, Rosarito, La Paz y todos ellos, pues mi nombre surgió como un posible candidato. Y el gobernador me distinguía con su amistad. Federico Valdés era el alcalde aquí de Tijuana. Y esto hizo en automático que todos los consejeros y empresarios de Tijuana me dieran con ojos de ser el próximo presidente de la Cámara. Y sí, en el siguiente periodo fueron a platicar conmigo que me apoyaban para ser presidente de Cámara. Y así llegué a la Cámara en el año 87, fui presidente de la Cámara y después de 20 años fui el primero que reeligieron. Yo fui presidente 87-88 y del 88 al 2004 fui presidente de la Federación de Cámaras en automático. Estábamos en una reunión en Mexicali con el presidente de la Cámara, que era Liubimir Kuñasich, y sí iba a elegir al nuevo presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Baja California y Parcial de Sonora. Y entonces yo no tenía ningún interés, te confieso, ¿no? Había mucha rispidez con Ensenada, y Mexicali y Tijuana siempre eran los que encabezaban. Entonces entramos a la junta y me dicen, iba yo subiendo las escaleras y estaba la prensa atrás y le preguntan al presidente de la Cámara de Mexicali, oiga, ¿quién va a ser el próximo presidente de la federación? Este flaquito que va subiendo las escaleras. Y volteé yo, y dije, yo no estoy buscando ninguna presidencia de Cámara. Y normalmente en este consejo nos encerramos los presidentes de las cámaras, nadie más, y ahí hacemos la elección y la discusión. Y bueno, pues se abrió la intención, quién quería ser presidente de la Federación de Cámaras. Ensenada dijo yo, que era el que prácticamente, nada más. Nadie más paró el dedo. Ya había sido Mexicali, había sido Tijuana, y dice el presidente de la Cámara de Mexicali, pues no, yo propongo que sea Tijuana. Dice. Tijuana es la cámara más importante del estado, la que tiene mayores recursos, la que tiene mayor atención con los gobiernos, y que además ella puede encabezar la procesión de todos los temas de nosotros, que al final de cuentas el mismo problema que tiene Mexicali, Tijuana, La Paz o Cabos es el mismo que tiene Tijuana. ¿Por qué no Tijuana puede encabezar la Federación de Cámaras y puede defender los intereses de todos? Pues me eligen presidente de la federación y Ensenada amenaza con salirse. No, yo siempre Tijuana, ¿por qué Tijuana, Mexicali, etcétera? Entonces hicimos un acuerdo, que Tijuana sea el presidente, Ensenada el vicepresidente, y en la próxima tú seas. Y no hay ningún problema. Yo francamente no quería ser presidente de Cámara. Realmente ser presidente de la Cámara de Tijuana era tan importante que me daban estatus de presidente de pero era tanta mi actividad en México que el mismo presidente de Concanaco, que era Pepe Chapa Salazar, precisamente de Monterrey, en una reunión ahí del consejo de Concanaco dijo, yo voy a invitar al Tavo como presidente de región y franja fronteriza porque veo que es el que más trabaja y el que más conoce de los temas. Y un día me llevan a una reunión a Los Pinos y órale, a enfrentarte con los secretarios de Estado de aquel tiempo. Y pues tuve que aprender mi código aduanero, ley aduanera, los problemas de las 28 secciones especializadas de la Cámara. Y luego todos los lunes yo platicaba con los presidentes de las cámaras de la federación. Tenía contacto directo y decía, ¿cuál es tu problema? Dime cuál es. Yo voy a ir a México y dime, da lo mismo que yo peleé por Tijuana. Al final de cuentas, yo puedo también defender los intereses de ustedes. Y así iba yo y ya no peleaba por Tijuana, peleaba por toda la federación, que en este caso eran
las 18 cámaras de comercio que había en las dos bajas, la Baja California Norte y Sur y la zona parcial de Sonora. Y eso me dio pues a mí un estatus muy diferente con Canaco porque tenía el apoyo de todas estas cámaras, que normalmente nuestro pleito era con Juárez y Matamoros, que era la otra parte que nos jugaba competencia. Y así es como de la noche a la mañana me eligen vicepresidente de la Confederación de Cámaras de Comercio de la región de Franca Fronteriza, y eso me obligó a que yo hiciera los análisis y estudios de la frontera norte y sur para presentárselos al gobierno federal y con ellos negociar todos estos regímenes. Queridas amigas, queridos amigos, resulta que Octavio Corona Flores y su servidor platicamos hace ya, antes de la pandemia, que pudiéramos estar estableciendo una relación con ustedes por su sapiencia, por su trabajo tan especial de toda su vida, su encomienda de vida. Y así quedamos. El día de hoy se logra, después de mucho tiempo, esa relación. Y hoy, que es viernes 14 de julio del 2023, está con nosotros. Agradezco a don Jesús Saucedo, que también está con nosotros. Y les digo todo lo anterior, porque ya tenemos más de una hora platicando. Y vamos a irnos a estos últimos minutos de este, que es el programa número 55, a preguntarle a Tavo, a Coronita, porque así le decían, que en ese balance de vida, él como contador, que nos platique cómo, porque una cosa nos lleva a otra. Estamos en una farmacia. ¿Cómo se pueden resolver los problemas económicos de una ciudad tan especial como es Tijuana? Que nos dé una receta con su sapiencia de cómo va caminando esto que es la compra-venta, esto que es la economía, que es la que nos mueve a todos. Primero, entonces, que nos dé un panorama de qué le pareció el programa y en qué forma pudiera estar con nosotros, las veces que él pueda, las veces, porque no lo vamos a forzar. No es como yo tengo una capacidad física muy fregona y él está, dijo él, está flaquito, pero tiene una condición tremenda también. Entonces, Tavo, ¿qué te pareció el programa? No, muy interesante, Pepe, porque realmente tú estás rescatando más que nada los valores que hicieron de esta ciudad la pujanza que hoy tiene. Estás hablando de las familias que poblaron esto, los pioneros de Baja California, de Tijuana, y que son familias que desgraciadamente pues ya se nos fueron y que ahora estamos las segundas y terceras generaciones, y viene la cuarta generación que no conoce y no sabe esto. El otro día me sorprendió que estaba yo platicando con mis hijos y mis nietos en una reunión y yo les llamaba la atención a los nietos de cómo éramos nosotros y cómo nos educaron y cómo nos dieron los valores, ¿no? Y uno de ellos me dijo algo que me sorprendió. Dice, abuelo, ¿cómo me platicas de esto si yo no lo viví, no lo conocí? Somos la generación de cristal, como nos llaman. Y yo, ¿cuánta razón tiene? Por ejemplo, ahorita que tú hablabas de Armandina Baquián. Armandina y yo jugábamos boliche juntos desde que éramos chamacos. Y era muy travieso, por cierto. Y pues con Carlos estuvimos juntos en el Rotarac, etcétera, ¿no? Y somos esta generación que nos conocemos desde los 14, 15, 16 años y que vivimos bajo el amparo de la educación y formación, no tan solo de la escuela, de los maestros, sino también de casa, de la familia. Y francamente yo estoy desconcertado y en contra de los nuevos modelos internacionales de educación que se están dando hoy, con una enorme libertad y libertinaje sobre jóvenes que ni siquiera saben iba a decir, limpiarse la nariz. Y cómo el Estado va a decir cómo vas a educar a tus hijos si son míos y a mí me cuestan. Esa patria potestad de los 18 años, permíteme que yo sea el que eduque a mis hijos y le dé la formación, y permíteme que los maestros también, ¿verdad? Les den la formación y educación, y no me digas que ahora no lo puedes reprobar ni les puedes llamar la atención.
Cuando yo estudié allá en Jalisco, íbamos a la escuela a mañana y tarde, y papá llegaba y nos encargaba con los maestros, decía, con todo y nalgas. Allá nos pegaban con el chicotito, reglazos, borradorzazos y todo, y hay de nosotros, que fuéramos a chismear a mi papá que nos pegó al maestro o algo porque nos daban otro. Y hoy se ha perdido el civismo, se ha perdido la historia, se han perdido reglas de urbanidad, se han perdido los papás de ahora tienen que trabajar y los hijos están en manos de los abuelos, en manos de la muchacha que cuida la casa, o en manos de una estancia infantil donde los cuidan. Pues qué interés les pueden tener a esos hijos, ¿verdad? O qué pueden educarlos y formarlos. Los maestros ya no los pueden ni regañar ni nada de eso. Entonces creo que este modelito moderno que estamos haciendo que las nuevas generaciones no sean tan responsables como lo fuimos nosotros. Y la verdad es que tu presencia aquí y este programa está rescatando esos valores, esas familias que hicieron de esta Tijuana, como dice Carlos en su canción, la pujanza de esta ciudad. ¿Por qué? Porque Tijuana, el 99% de la gente es gente que emigró de diferentes partes de la República Mexicana, que venía a buscar un mejor nivel de vida y lo logró, o con miras hasta cruzar Estados Unidos. Sin embargo, el problema que yo veo y lo vi es que muchas de esas familias están pensando cómo regresar a su tierra y no darle el valor que tiene la Tijuana, o sea, ese sentido de pertenencia, ¿no? Eso que decía alguien por ahí, nosotros barríamos la banqueta, barríamos la calle, levantábamos la basura, regábamos el jardín, en fin, una serie de cosas que nos enseñaron que hoy pues es todo lo contrario. Y la verdad es que la cultura, la educación, la formación y la disciplina son los valores más importantes que nos pueden inculcar en la juventud, y que con esos pilares nosotros podamos hacer en su momento pues las familias que queremos y el modelo de ciudad que queremos. ¿Qué receta le das a este programa para que quede eterno? Pues que haya gentes como tú que tengan esa visión y esa ilusión de que uno, el reconocimiento a estas personas y familias que hicieron de la Tijuana la que es, y segundo, que las nuevas generaciones que vengan. A mí me sorprende que Armando, por ejemplo, esté muy metido en la cultura y apoyando esto, cuando yo lo conocí muy travieso, Claro, es una leyenda, Armando es una leyenda. Y sin embargo, ahora lo veo muy metido en esto, ¿no? Dijo, oye, ¿a qué horas vio la luz? Pero qué bueno que la vio, porque ahora es una luz que está iluminando precisamente ese faro que tanto se necesita para dar a conocer lo que fue nuestra ciudad, nuestros padres, nuestros abuelos, y de lo que queremos heredarles y dejarles a las nuevas generaciones. ¿Qué luz le da Octavio Corona Flores a este tan especial grupo de amigas y amigos que nos están viendo? El ejemplo que podemos seguir fomentándole a nuestros hijos y nietos, para que algo se les quede y que esa semillita germine para que sean iguales o mejores que nosotros. Ese es el relevo generacional que nos debe de mover. Muchísimas gracias, Octavio Corona Flores, Tavo, Coronita. Así culminamos en que es el programa número 55 de la tercera temporada desde Farmacia Internacional en Tijuana. Muchas gracias. Gracias, Pepe.